Buenos días, mi nombre es Irley Medina y el de mi compañero Nelson Maldonado. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la Fundación Universitaria Unisangil C. Yopal y hoy les vamos a hablar sobre turbogeneradores. Los turbogeneradores, también conocidos como grupo de electrógeno turbo, es el compuesto de una turbina de vapor o gas que se conecta a un generador eléctrico para la generación de energía eléctrica. Existen dos tipos de turbogeneradores, las turbinas de vapor y las turbinas de gas. Las turbinas de vapor son un dispositivo que extrae energía térmica del vapor presurizado que se utiliza para realizar trabajos mecánicos. La moderna turbina de vapor fue inventada por Charles Parsons en 1884. El primer modelo estaba conectado a un dínamo que generaba solo 7,5 kilovatios de electricidad. Esto hizo posible la electricidad barata y abundante y revolucionó el transporte marítimo. El dispositivo que puede clasificarse también como una turbina de vapor es el clásico aeolipié. Los grandes turbogeneradores de vapor se dice que proporcionan la mayor parte de la electricidad del mundo. La clasificación de turbinas de vapor son, según el número de etapas o escalonamientos. En esta sección encontramos las monoetapas, que son las que se utilizan para pequeñas y medianas potencias, como para el accionamiento de bombas y compresores. De igual manera encontramos las multietapas, que son aquellas en las que la demanda de potencia es muy elevada y además se interesa que el rendimiento sea muy alto. Según la presión del vapor de salida, en estas podemos encontrar la contrapresión, que es donde el vapor de escape es utilizado posteriormente en el proceso. Son las que se emplean para la cogeneración. De igual manera encontramos la de escape libre. En esta se despilfarra la energía, puesto que no se aprovecha el vapor de escape para otros procedimientos, según la forma que se realiza la transformación de energía térmica a energía mecánica. En estas podemos encontrar las turbinas de acción, que son las cuales la transformación se realiza en los álabes fijos, y también las de reacción. En ellas dicha transformación se realiza a la vez en los álabes fijos y en los móviles. Según la dirección del flujo en el rodete, encontramos las axiales, que es donde el paso del vapor se realiza siguiendo la dirección del eje de la turbina. Este es un caso muy normal. Y las radiales, que es donde el paso de vapor se realiza siguiendo todas las direcciones perpendiculares a la del eje de la turbina. En estas turbinas se dicen que los elementos principales son el rotor, los álabes y las carcasas. El rotor es el encargado de convertir la energía potencial que contiene el vapor primero en energía cinética y después en energía rotativa. Esta es la parte donde están las ruedas, donde se acoplan los álabes. Las carcasas son las que dan la estabilidad para que, digamos, el vapor no se escape. Estas se dividen en dos partes. La parte superior e inferior están hechas de hierro, recubiertas por una manta aislante para disminuir la radiación del calor. Y los álabes son los encargados, son los principales en transformar la presión del vapor en velocidad. Estas se colocan en ranuras, por decirlo así, alrededor del rotor. Se pueden asegurar solos o en grupo. Son de acero inoxidable con las curvaturas de diseño según los ángulos de salida que queremos del vapor y las velocidades necesarias. Además, se le pone elementos internos en donde encontramos la toma a tierra. Esta debe ir conectada a la carcasa. Los cojinetes, sobre ellos gira el rotor. Son los elementos que ponen en contacto las partes fijas y las partes móviles. Estos normalmente son cojinetes de fricción. Son planos de material antifricción. Para prolongar su estadía también necesitan aceites de lubricación y son elementos de desgaste que pueden ser sustituidos periódicamente. También encontramos el venteo de cojinetes. Es donde se alivia la presión de los gases que se pueden formar dentro de los cojinetes. La tobera fija. El vapor es suministrado a la turbina por medio de ellas. Su labor es conseguir una correcta distribución del vapor entrante y saliente. Las válvulas de regulación.
Son los elementos más importantes de la turbina, son las que regulan el caudal del vapor y se acciona con ayuda de un grupo de presión. La válvula de parada nos ayuda cuando la válvula de regulación no cierra completamente. Es como una válvula de emergencia. Los cierres laberínticos son los que evitan que el vapor salga de la turbina y el sistema de sellado de vapor. En este sistema se encuentran las válvulas anteriores y también tiene la extracción de vapor de sellos, donde se aspira el vapor y evita que entre aire atmosférico. Siguiendo con los elementos tenemos la válvula rompevacío. Esta evita que el condensador colapse si la presión llega a bajar más de un valor determinado. Tenemos el virador, el cual es un elemento que se usa cuando la turbina se ha detenido y permite que ésta tenga un giro un poco más lento, normalmente entre 5 y 15 revoluciones por minuto, evitando el efecto banana por el aire caliente que se sitúa en el eje de arriba. Tenemos el Hall Spray. Este permite rociar la turbina cuando genera demasiado calor en exceso mientras está en modo virador. Tenemos también el condensador, que es donde se emplea para condensar el vapor que sale de la turbina, y el sistema de lubricación, que es el que proporciona el fluido lubricante, generalmente aceite. Para asegurar la circulación del aceite en todo momento, este sistema suele estar equipado con otras tres bombas. La bomba mecánica principal, que es la que está acoplada al eje de la turbina, de forma que siempre que está girando la turbina, está girando la bomba, asegurándose así la presión de bombeo mejor que con la bomba eléctrica. Le sigue la bomba auxiliar. Se utiliza exclusivamente en los arranques y sirve para asegurar la correcta presión de aceite hasta que la bomba mecánica puede realizar este servicio. Y por último, la bomba de emergencia. Si se produce un problema de suministro eléctrico en la planta, esta queda sin tensión. Entonces, durante la parada habría un momento en que las turbinas se quedarían sin lubricación, ya que la bomba auxiliar no tendría también tensión. Entonces, esta bomba es para evitar este problema. Las turbinas suelen ir equipadas con una bomba de emergencia que fusiona con corriente continua proveniente del sistema de baterías. Y lo último que se necesita es el generador, que es el componente que consume la fuerza motora y emitida por la turbina y se encarga de regenerar corriente eléctrica. El funcionamiento. El funcionamiento de una turbina de vapor se divide en tres pasos. El primero es que el vapor se obtiene a partir de una caldera que hace hervir el agua. Puede usarse petróleo, gas, carbón o uranio para calentar las calderas. Esta caldera no hace parte de la estructura de la turbina. El segundo paso son las toberas, donde llevan el vapor a presión que se genera en la caldera hasta la turbina. Cuando el vapor llega entonces a la turbina, choca con la serie de carretes compuestos por los álabes, haciendo girar el rotor y el eje que ésta tiene. El tercer paso entonces ya es la transformación de energía. En este instante, la energía térmica que proviene, digamos, del combustible que se utilizó para hervir el agua, está transformándose en energía de movimiento rotativo. Al estar el rotor de la turbina unido al generador, entonces pues se produce la energía. Los principales problemas que puede obtener una turbina de vapor son el alto nivel de vibraciones, la vibración también en el reductor o alternador, la fuga del vapor, a veces por las fisuras de las carcasas, el funcionamiento incorrecto de la válvula de control, el bloqueo del rotor por curvaje del eje, que era lo del efecto banana, el gripaje del rotor y la falta de lubricación. Las turbinas de vapor se utilizan en empresas energéticas, en minería, en productores independientes de electricidad, en petroquímica, plantas de cogeneración, de ciclo combinado, entre otros. Y ya para finalizar con las turbinas de vapor, encontramos una tabla de comparaciones de la marca Siemens, en donde su tipo es conocido por tener las siglas SST, que van desde la 100 hasta la 800. Turbinas de gas. Es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas, donde a partir de la energía aportada por un combustible se produce energía mecánica y se genera una importante cantidad
cantidad de calor en forma de gases calientes con un alto porcentaje de oxígeno. La máquina sigue un ciclo abierto, puesto que renueva continuamente el fluido que pasa a través de ella. Comparadas con las turbinas de vapor, las turbinas de gas apenas tienen necesidades de refrigeración, lo que facilita enormemente su instalación. Además, su baja inercia térmica les permite alcanzar su plena carga en tiempos muy bajos, lo que las hace ideales para determinadas aplicaciones en las que se requiere variaciones de las cargas rápidas. La primera turbina de gas realmente construida fue concebida por J.F. Stolzer en 1872 a partir de una patente de Perlows y construida realmente entre 1900 y 1904. Clasificación. Turbinas de gas aeroderivadas. Sus principales características son su gran fiabilidad y su alta relación potencia-peso. Además cuentan con una gran versatilidad de operación. Pueden alcanzar potencias de hasta 50 megawatts moviendo gases a una gran velocidad, pero a bajo caudal. Turbinas de gas industriales. Su potencia de diseño puede llegar hasta los 500 megawatts, moviendo grandes cantidades de aire a bajas velocidades que pueden aprovecharse en posteriores aplicaciones de cogeneración. Turbina de cámara de combustión tipo silo. Estos diseños de la cámara aparecen dispuestas sobre la parte superior de la turbina. Los inyectores se instalan atravesando el techo superior de la cámara y los gases de escape llegan a la turbina de expansión por una abertura inferior conectada a esta. Es lo que estamos apreciando en este momento en la presentación. Cámara de combustión anular. En este caso, la cámara consiste en un cilindro orientado axialmente instalado alrededor del eje, como lo podemos apreciar en la imagen. Esta cámara tiene un único tubo de llama y entre 15 y 20 inyectores. Consigue una buena refrigeración de los gases de combustión y bajas pérdidas de carga. Turbina de cámara de combustión anular. Una serie de tubos distribuidos alrededor del eje de forma uniforme conforman este diseño de cámara de combustión. Cada uno posee un único inyector y bujía. Tienen mejor resistencia estructural que las anulares, pero menor rendimiento y mayor peso. A eso se debe que no haya buen rendimiento. Entonces, en la parte izquierda vemos la conformación o cómo está armada la cámara. Entonces, estamos viendo esos tubos que decía. Y en la parte derecha, pues ya la vemos en algo más real. Entonces, los componentes son una brida de montaje de la turbina. Tenemos orificios de dilución de aire, carcasa exterior de aire, deflectores ciclónicos, entrada de aire primario, tenemos el turbo de llama y tenemos un interconector de llama. Turbina monoeje. Es el diseño usual en las grandes turbinas comerciales de generación eléctrica, donde el compresor, la turbina de expansión y el generador giran de forma solidaria con un único eje de rotación. Turbinas multieje. La turbina de expansión se encuentra dividida en dos secciones. La primera o turbina de alta presión se encuentra unida al compresor axial al que proporciona la potencia necesaria para su funcionamiento. La segunda sección comparte el eje con el generador, aprovechándose la energía transmitida en la generación de electricidad. Ciclo de Brayton. El ciclo de Brayton nos dice que el trabajo neto realizado por unidad de masa es la diferencia entre el trabajo obtenido en el proceso de expansión. Entonces tenemos que el trabajo total es igual a la diferencia entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor. Entonces, en el diagrama vemos el ciclo de Brayton, entonces vamos a explicarlo. En 1 se toma el aire a presión ambiente, ese se comprime hasta 2. Posterior el aire comprimido pasa a una cámara de combustión donde se mezcla con una cantidad de combustible y este producto se quema. Esta combustión se realiza en la evolución 2 a 3. Típicamente esta evolución es isobárica, ya que parte de la presión se pierde debido al roce. Debido a que la temperatura y la presión en 3 corresponden a la mayor en el ciclo, los elementos en esta evolución serán los más solicitados. A continuación, viene la expansión de los gases calientes hasta alcanzar la temperatura ambiente en la evolución de 3 a 3'. El trabajo de expansión se recupera en la turbina que acciona directamente al compresor y en la evolución de 3' a 4 existen dos posibilidades. 1. Si se instala una turbina de trabajo de expansión se convierte en un trabajo mecánico. Y 2. Si se tiene una tobera, el trabajo de expansión se convierte en energía cinética, el cual sirve para crear un empuje. Y pues finalmente el producto de la combustión se evacúa hacia la atmósfera. Esta evacuación 4-1 es solo virtual y corresponde realmente al enfriamiento de los gases a una temperatura ambiental. Si bien es cierto este ciclo se realiza normalmente abierto, también es posible hacerlo con ciclo cerrado, es decir, tener un fluido de trabajo que siga las evoluciones del Brayton entre 2 y 3, que le aporta el calor externo entre 4 y 1,
Funcionamiento. El funcionamiento de una turbina de gas primero empieza con la entrada de aire por la admisión de la turbina. Después el compresor aumenta la presión de aire. Antes de que entre a la cámara de combustión, este aire comprimido se mezcla con el combustible y se enciende creando un gas caliente en expansión. Finalmente, este gas expansivo impulsa la turbina de potencia y genera una energía mecánica. Elementos principales. Los elementos principales tenemos la admisión o entrada de aire. Esta es la parte donde el aire entra a la turbina en las condiciones más adecuadas de presión, temperatura y limpieza. Cuenta con filtros de varios tipos que se encargarán de eliminar la suciedad que pueda arrastrar el aire. Y también tiene una serie de sistemas que acondicionarán la temperatura para facilitar que entre a la turbina la mayor cantidad posible de masa de aire. Seguido de esto tenemos el compresor de aire. Este eleva la presión del aire de combustión una vez filtrado antes que entre a la cámara de combustión. El control de la entrada del aire para la combustión se realiza variando el ángulo de inclinación de las ruedas iniciales de los álabes del compresor. A mayor ángulo, mayor calidad del aire de entrada al compresor y a la turbina. Posterior a esto, tenemos la cámara de combustión, que es la imagen que vemos ahí. Entonces, ¿qué pasa en esta cámara de combustión? En ella tiene lugar la combustión a presión constante del gas combustible junto con el aire. Esta combustión a presión obliga a que el combustible sea introducido a un nivel de presión adecuado, que oscila entre unos 16 y 50 bar. La principal función de esta cámara de combustión es aceptar aire del compresor y entregarlo a una elevada temperatura a la turbina. Turbina con tres etapas y un eje. Turbina de expansión es donde se tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases de combustión en forma de presión y temperatura elevada a potencia mecánica. Entonces ahí estamos viendo la turbina de tres etapas con un eje. Tenemos en la parte de arriba, superior derecho, tenemos la turbina con las tres etapas. Tenemos la base de montaje de la turbina, tenemos los álabes fijos, tenemos las toberas de descarga de fluido de gas. Para producir el torque, la turbina puede consistir de varias etapas. Cada una consiste de una fila de álabes fijos y otra de álabes móviles. El número de etapas depende directamente de la potencia requerida, del flujo de gas, de la velocidad de rotación y del diámetro de la turbina. Principales problemas. Dentro de los principales problemas que tenemos en las turbinas de gas, tenemos las vibraciones, las fisuras en el rotor, desprendimiento de los álabes, daño de los cojines y eje, alteraciones de los recubrimientos y fallos en los filtros. Ahí en la presentación podemos ver el deterioro o el daño de los álabes de una turbina de gas. Pues como podemos ver, están desgastados ahí. Las aplicaciones de las turbinas de gas, pues las podemos ver en los aviones, en las plantas químicas, en plantas de alimentos, hospitales, universidades, propulsión marina, compresores y bombas, refinerías, entre otros. En la siguiente tabla vamos a ver las comparaciones de la marca Siemens de turbinas de vapor industriales. Entonces, en la primera columna de izquierda a derecha tenemos el tipo de turbina. Hay diferentes modelos, el tipo de combustible que usan, que para todas gas natural, la frecuencia de trabajo, 50-60 Hz. La eficacia eléctrica, tenemos que la más eficaz es la última, la SET 800. El consumo, tenemos la velocidad de la turbina, el caudal de gases y por último la temperatura de gases. Lo que vemos en pantalla es la SGT 8000H, la turbina más grande del mundo, más grande y eficiente del mundo. Tiene una longitud de 13.2 metros de flanco a flanco y 5 metros de altura, un peso de 240 toneladas y una potencia de 340 megawatts en ciclo simple y 530 megawatts en ciclo combinado. De la marca Siemens, esta turbina tiene una eficiencia superior al 60%. Esto supone una reducción de 4.000 toneladas de CO2. La turbina Irsching, como ha sido bautizada por el lugar donde se encuentra, ha sido un proyecto de 7 años de planificación en el que han trabajado 750 personas aproximadamente y que supone el desarrollo en potencia de 13 motores de avión. Espero el tema expuesto sobre turbogeneradores les haya gustado y los inspire a investigar. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.